Hola, buenas noches a todos. Esta vez no va a haber historias fantasmagóricas. Si mal no recuerdan, hace unos meses yo empecé una serie que se llama Los grandes enigmas del ocultismo. Ese sí se los voy a contar yo sin intervención de la sombra felina nocturna, puesto que así es como la comenzamos. ¿Se acuerdan que íbamos a comenzar el capítulo 3? Ustedes van a decir, este infeliz nunca se acuerda de las cosas, siempre las empieza y nunca las acaba. No, hay más tiempo que vida y hay mucho que leer, mucho que contar, mucho que narrarles a ustedes. Y vamos a comenzar de nuevo con el capítulo 3 de esa serie o saga, que hasta yo les dije que se oía muy mamila, esa saga de los grandes enigmas del ocultismo. Y vamos a ver. Vamos a dar una pequeña introducción porque no la voy a leer toda, que se llama el capítulo 3, el reino del mal. Y ahora no voy a presentar lo que es el catecismo de la iglesia, ni mucho menos la parte cristiana, esa la veremos después. El origen del mal según el esoterismo. Según la Sagrada Escritura, desde el principio de la humanidad, los espíritus malignos se han propuesto causar la ruina del hombre. Y aquí dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Mas, por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo. Vamos a comenzar con las leyendas, digamos, más reconocida, pero que también está dentro de lo que es la tradición cristiana. Los orígenes de Lucifer. La aparición de Satanás en el Antiguo Testamento se inicia con la caída de Adán, que es en el Génesis capítulo 3. Pero en este episodio Satanás aparece como el tentador ya consumado, que induce a los primeros hombres a pecar. Por consiguiente, lo de Satanás es tratado como un hecho sucedido previamente, pero por razones no aclaradas, la narración de su creación y caída está ausente. Es lo que nosotros en la Iglesia Católica llamamos la tradición apostólica, o sea, la enseñanza oral que proviene desde los apóstoles y que tiene la misma autoridad que la misma Biblia. Pero eso es otra cosa, vamos a seguir adelante. Sin embargo, la tradición cuenta que él era el ser más elevado de toda la creación, la criatura más grandiosa de la obra de Dios, un ser celestial que reflejaba de manera perfecta el brillo de su creador. Por consiguiente fue llamado Lucifer o Lucero, porque Lucifer en latín significa el brillante, el resplandeciente. Y esta palabra tiene una raíz hebrea cuyo significado es brillar, y es usada para referirse a la estrella más esplendorosa capaz de resistir la presencia del sol en su momento máximo. El nombre Lucifer para referirse a Satanás antes de que éste se revelara. Así nos lo cuenta la tradición. Vamos a ver qué más dice. Sin embargo, este magnífico ser pretendió igualarse a Dios. En este punto nos encontramos ante uno de los más grandes misterios del universo moral revelado en las Sagradas Escrituras, tanto judías como cristianas. ¿Cómo podría entrar el pecado en el universo? ¿Acaso no dice la misma palabra que Dios vio que todo lo creado era bueno y entonces descansó? Bueno, está claro que el pecado entró a continuación de la rebelión de Satanás, pero ¿cómo fue posible el surgimiento de este impulso malo en el corazón de un ser creado por Dios? O más bien de Él, que es perfectamente santo. Frente a este enigma, tendríamos que admitir que las cosas ocultas pertenecen a Dios, mientras que las cosas reveladas pertenecen a nosotros, como bien dice el Deuteronomio capítulo 29, versículo 28. Ahí lo buscan, por favor. Finalmente, debido a esta rebelión, Satanás se volvió enemigo de Dios y de todo lo que a él se le concedió. Su caída
y la de los otros ángeles que se alinearon con él es irreversible. Ya no hay para ellos ninguna posibilidad de redención. Satanás está separado definitivamente e irremediablemente del Santo Dios. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Se dice que el Santo Grial, la copa donde fue recogida la sangre de Jesucristo, según las leyendas, fue tallada en la esmeralda que Lucifer lucía sobre la frente antes de su caída. ¿Y cómo puede ser eso? Pues porque en realidad estos ángeles eran gigantescos, no eran de nuestro tamaño. Atención y ojo a esto, como decimos. Cuando el ángel maldito fue precipitado a las tinieblas, perdió la esmeralda de su frente. La esmeralda que en la frente simboliza el conocimiento de lo divino. Eso es lo que dice el esoterismo acerca de lo que son los demonios y la caída de Lucifer. Vamos a ver qué dice sobre demonología. La demonología es la ciencia o la parte de la teología que estudia la existencia y la naturaleza de los demonios, complemento de la teología, que es precisamente el estudio de las cosas de Dios, y la teodicea, que estudia la esencia de Dios, esencia y su existencia, obviamente. Se habla de la demonología, entonces, como la herramienta para dilucidar el fenómeno sobrenatural del diablo y los demonios. Esta es la generalización del concepto del mal como entidad más que como atributo y la explicación genérica de los hechos inexplicables. El origen y desarrollo de la demonología tuvo lugar particularmente en la Edad Media, en los siglos XI al XVI, menguando su estudio e interés con el correr de los años posteriores. Los puntos fuertes de la investigación entonces fueron la existencia y las características de los demonios, la investigación de los fenómenos diabólicos, las ciencias y las artes inculcadas por el diablo, la observación de las distintas culturas a través de sus creencias y su relación con los demonios. Esto es lo que estudiaban. La palabra demonio proviene del griego y significa genio o deidad, mientras el término diablo, también del griego, quiere decir calumniador, adversario y mentiroso. Y aquí hago una aclaración. El diablo es aquel al que le llaman Satanás, y solamente se le puede aplicar ese término a ese ser malvado. A los demás que están al servicio de Satanás se les llama demonios. Él es el único diablo y todos los demás son demonios. Eso lo pueden encontrar en cualquier obra, por ejemplo en la de Monseñor Uribe Jaramillo, que es quien hace esta aclaración. Y yo se las hago aquí porque la recordé. Bueno, con el término de Satán, los sabios designaban al demonio, al diablo y a sus legiones, mientras que la palabra demonio era aplicada a todas aquellas deidades mensajeras entre los dioses y los hombres, originalmente utilizado en la Grecia antigua. Estos demonios eran en principio dioses de los pueblos paganos, pero con el advenimiento del cristianismo y el concepto de monoteísmo, pasaron a formar como antagonistas de Jesucristo para convertirse consecuentemente en una horda de seres arrojados al infierno. Y se conoce desde entonces una diferencia entre diablos y demonios,
Aquí el esoterismo dice que un diablo y un demonio no es lo mismo y que sí se le puede aplicar término diablos a más seres, pero teológicamente desde el cristianismo no es así. Bueno, los diablos para el esoterismo son los príncipes y grandes señores, mientras que los demonios, los otros, por decirlo así, son la plebe, el pueblo. Dentro de la demonología aparece una rama llamada demonografía para describir a los demonios, su organización en el infierno, los poderes y las atribuciones de cada ser maléfico, la forma en que se los puede traer a este mundo, que se llama evocación, cómo pedir sus servicios, que es el pacto, su intervención en los hechos mágicos, que sería la hechicería, y en realidad cualquier ritual mágico en donde se les invoque, etcétera. Mucho se ha especulado con respecto al número total de demonios, el cual no se conoce, como tampoco se conoce el número total de ángeles. Lo único que sabemos por medio de los textos bíblicos es que los demonios son una tercera parte de los ángeles. ¿Dónde está esto? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y allí sí es interesante hacer notar todo esto, porque cuando el diablo Satanás cayó del cielo, arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, y a las estrellas ahí se les identifica con los ángeles. Esa es la razón por la cual la Biblia a veces hace esas comparaciones pues tan metafóricas. Vamos a seguir adelante. Según este libro, ¿cuántos diablos y demonios hay o cómo se dividen? Como vimos anteriormente, el origen de los demonios se explica señalando a Dios como creador de los ángeles, seres espirituales dotados de razón, voluntad propia y existencia inherente. El oficio de estos seres fue, a partir de su creación, el de crear, y lo primero que hicieron fue otros ángeles de menor jerarquía. El primer ángel que Dios creó se llamó Lucifer, también llamado Luzbel o Lucero. Allá en España así le llaman, así que los que se llamen Lucero, no se asusten, mis señoritas y señoras, mis niñas bonitas, que también significa el portador de luz, el más bello y perfecto de todos, ostentando el grado de querubín arcángel. Yo antes les he mencionado que esto dentro de la religión católica hay 9 coros angélicos y que de entre todos los ángeles de Dios, el más fuerte y poderoso es San Miguel Arcángel, el cual precisamente como su nombre y su cargo lo dicen, es un arcángel que está, digamos, muy cercano a lo que son los hombres y Dios también, ¿sí? Pero esta sería como que una clasificación, pues, que aunque está aceptada por la Iglesia, no es dogma de fe. ¿Por qué se los digo? Porque los arcángeles y todos los tronos celestiales tienen a su cargo diversas, pues sí, diversas acciones o diversas cosas que ellos deben de hacer. Y obviamente, pues los más altos serían los serafines, los tronos y los querubines, o serafines, querubines y tronos. Y yo no creo, y también esto es de pensarse, que San Miguel Arcángel, teniendo nada más el grado de arcángel, pudiera gobernar sobre todo el cielo. Esto es dogma de fe y la iglesia, bueno, digámoslo así, de que San Miguel Arcángel es quien es el jefe de toda la milicia celestial, y esa incluye a los 9 coros angélicos. Y también se dice que San Miguel Arcángel, junto con Rafael y San Gabriel, tiene acceso al trono divino. Y eso solamente lo tienen los ángeles más poderosos, puesto que no todos tienen acceso directamente al trono de Dios. Ellos sí. Así que San Miguel no nada más es un
arcángel. También puede ser ocupar otro grado más. Cuando Dionisio, el pseudo Dionisio, pues hizo la clasificación en los 9 coros, pues se basó también en algunas cuestiones bíblicas, pero de todas formas la Iglesia lo tomó, pero no lo reafirmó. Reafirma y concede como dogma de fe, eso sí, la existencia de los ángeles y de los demonios, pero de la jerarquía sí podemos dudar. Así que San Miguel Arcángel, aparte de ser arcángel, es un espíritu muy elevado que está incluso por encima de esta división de ángeles. Y en fin, vamos a ver qué cosa nos dice. Luego de los ángeles, Dios creó el universo físico en su totalidad y puso a los ángeles a trabajar en este espacio. Una tercera parte fue destinada a la tierra bajo el mando de Lucifer. Lucifer se enfrenta con el arcángel Miguel y luego de una colosal batalla que según los sabios rabinos duró tan solo 3 segundos, terminaría con la derrota del ángel rebelde. Vencido Lucifer recibió de Dios el nombre de Satán el Diablo y fue precipitado a los infiernos junto con los ángeles rebeldes que se convirtieron en demonios. Y aquí el diccionario hasta cierto punto como que le da la razón a Monseñor Jaramillo acerca de que nada más hay un diablo y los demás son demonios. Su pena fue la descalificación jerárquica, la pérdida de cualquier otra oportunidad de redención, la perversión de su mente y un cataclismo de proporciones mundiales que destruiría todo lo creado sobre la faz de la tierra. Aquí hago una aclaración. En realidad, ellos siguen conservando hasta cierto punto lo que es la jerarquía, si no en el mismo infierno no habría jerarquía. Cayeron tanto serafines, querubines, tronos, potestades, virtudes, dominaciones, principados, ángeles y arcángeles mismos también. En todos los 9 coros hubo rebeldes y de todos ellos también Satanás en su caída los arrastró y cada uno de ellos pues sigue teniendo hasta cierto punto su propio, ahora sí que su propia jerarquía allá abajo. Eso es lo que les quiero nada más aclarar. Otra versión acerca del origen de los demonios se refiere a la rebelión por causa del hombre, por los celos a éste. Durante el siglo VI los teólogos explicaban la caída de los ángeles por el resentimiento que les causó el saber que Jesucristo encarnaría en la naturaleza humana y no en la angélica. El despecho les llevó a la rebelión y ésta a la ruina. Se sabe además que muchos ángeles continuaron convirtiéndose en demonios después de la primera caída, señal de que la lucha continuó en el cielo. Bueno, aunque la Biblia en el Apocalipsis, último libro de la Sagrada Escritura, escrito por el año 100 por San Juan, nos narra esto en el capítulo 12, pero si vemos en la Biblia que conocemos los 46 libros para los católicos y 39 para los protestantes, no se nos narra realmente cómo cayó el ángel del cielo. Lo sabemos por tradiciones, lo sabemos porque así se le enseñó a la Iglesia y así ella lo transmitió, y de aquí mismo son puras especulaciones. Bueno, vamos a ver, clasificación. Dice, además de los diablos, volvemos a lo mismo, pero bueno, existen otros seres invisibles y generalmente dañinos que forman parte de la clasificación genérica de los demonios. Digamos que aquí serían lo que sería la plebe. Los antiguos decían que existen 3 especies de demonios, buenos, malos y neutros. El espíritu de los muertos, diversos monstruos de las mitologías, familiares y elementales. Y aquí también podríamos poner a todos los dioses de las mitologías antiguas, incluyendo la griega, la romana, la mexicana, la budista, la china, la española, en fin, todos ellos. Las legiones del infierno no solo están pobladas por demonios, sino también de antiguos terrores.
Una clasificación aproximada de estas entidades es la siguiente. Primero tenemos a los llamados fantasmas, ¿sí? Aquí sí es distinto de la clasificación que yo les di para espectros. Esto es otra cosa, ¿sí? Los fantasmas, que a su vez se dividen en larvas, descarnados, lémures, gritadoras, vapores, jinns o genios, semíes, tibalangos y gamulios. Allí es en donde están esta clasificación. Luego vemos la clasificación segunda, que son los elementales. Y ya sabemos que son duendes, ondinas, silfos, gnomos, sirenas, dragones, gigantes, nereidas, salamandras, centauros, gárgolas y gerontes. Y la tercera clasificación, que son los monstruos. Tenemos vampiros, esfinges, gorgonas, licántropos, zombis, quimeras y los cambiones. También tenemos íncubos y súcubos. Vamos a ver qué son. Las tradiciones hebreas relatan acerca de demonios que tomaban forma humana para intimar con los hombres y las mujeres. Son los que originaron hacia el medioevo a los demonios íncubos y a los súcubos. Los monjes solían ser tentados por entidades femeninas que fueron llamadas súcubos, del latín sucumbere, que significa yacer o estar echado en el suelo. Y por el contrario, el incubus, del latín incubus o tendido macho, seducía a las mujeres. De la unión de los demonios con los seres humanos nacían otros demonios, brujas y monstruos. Tanto súcubos como íncubos son muy difíciles de exorcizar porque no obedecen a los conjuros y son casi inmunes a todo tipo de elemento sagrado. No es así. Eso lo vamos a ver después, puesto que los mismos exorcistas han luchado contra estos y siempre han salido vencedores. Es cierto, en ocasiones se tardan, pero sí los pueden vencer. Una costumbre antigua asegura que los hijos de los demonios y de los humanos son factibles. Se los llama réprobos. Los alemanes les dicen Beelbalgs. Según las crónicas mesopotámicas, se habla de horribles monstruos sin cara, llamados los Alu y los Galu, que fueron engendrados por medio de la cópula de un hombre con una demonia, o con una diabla como dicen. Hay también una especie de seres humanos nacidos de la unión de un íncubo con un súcubo, que son los cambions o cambiones. Su figura es horrible, monstruosa, su peso extraordinario, y su voracidad es tal que uno de ellos podía agotar a 3 nodrizas a la vez. Entre las distintas especies de íncubos y súcubos se pueden encontrar los conferentes, que son los íncubos conocidos en Roma, los efelios, íncubos de los celianos, y los petpayaton, que son los íncubos de los aires, que violan a las doncellas según los siameses. Los alrunesias, que son súcubos o hechiceras que fueron madres de los hunos, o sea, un pueblo del que vienen, bueno, un pueblo que también fue muy famoso en la Edad Media. En fin, el hecho de que algunas mujeres sostengan que el esperma del diablo sea helado tiene que ver con el tiempo en que el súcubo lo recibe del hombre, para luego transferirlo al íncubo, quien lo deposita en una mujer. Por otro lado, también se pueden explicar los sueños eróticos que tanto hombres como mujeres manifiestan durante la noche. Los demonios aprovechan este estado para tener relaciones sexuales con los seres humanos. Esto es
lo que hasta ahorita va diciendo lo que es el esoterismo en la clasificación que vamos teniendo. Acuérdense del libro de donde les estoy sacando, que se llama así, Los grandes enigmas del ocultismo, para que vean que hasta ahorita no les he cambiado nada. Espérenme tantito, vamos a ver qué más les puedo decir sobre este asunto tan espeluznante. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque tampoco podemos avanzar mucho si no ponemos lo que es el catecismo de la misma iglesia, que ahorita es en el que nos vamos a basar, en el que yo me voy a basar, para ver qué más les puedo decir. ¿Qué son los ángeles? Aquí ya lo vimos. Y vamos a ver qué son los demonios. ¿Dónde los tenemos? Demonio, diablo, Satán, apartado o inciso 391. A ver qué nos dice aquí. Bueno, ¿qué cosa dice? A ver, aquí está. Bueno, aquí habla también de lo que es la caída. Obviamente eso es la caída del hombre con el pecado original, pero a nosotros nos interesa, por lo menos a mí, decirles qué nos dice el catecismo en el apartado 390 o en el inciso 390 en adelante, que sería lo que dice: el relato de la caída según el Génesis capítulo 3 utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Recuerden el Salmo 51, versículos 5 al 9, en donde se nos narra que todos somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Y también se pide ya a Dios que nos dé un baño purificador para quitarnos ese pecado. Y ese baño purificador Jesucristo nos viene a decir en Juan 3:5 y en Tito 3:5 que ese baño es el bautismo. Eso, bueno, pero eso ya es otra cosa. Vamos a ver qué nos dice sobre lo que es la caída de los ángeles. Incisos 391 al 395. Dice: detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. Tengan en cuenta que tampoco el catecismo lo llama demonio, sino diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. Dice: Diabolus enim et ali daemones adeo quiden natura creati sum boni, sed ipsi perse facti sum mali, que significa: el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Y volvemos a lo mismo, diablo y demonios. La escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses, que está en el Génesis 3, versículo 5. El diablo es pecador desde el principio, nos lo dice la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 8. Él es el padre de la mentira, homicida desde el principio, como nos dice Juan 8, 44 al 48. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado.
Y aquí vemos que ellos en realidad pecaron contra el Espíritu Santo. Por eso no tienen perdón. Por eso ellos, al aferrarse a su pecado, niegan la misericordia de Dios. Pero en fin, dice, no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, Juan 8:44 al 48, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, 1 Juan 3:8. La más grave inconsecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Y sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. Él no puede impedir la edificación del reino de Dios, y aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños, de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Romanos 8:28. Y esto es lo que aquí el catecismo nos dice en cuanto a lo que es la caída del hombre. Y nada más vamos a leer en el Apocalipsis el capítulo 12 para ver qué cosa es lo que en realidad nos enseña la Biblia acerca de lo que es la caída. En realidad no hay mucho. Bueno, vemos el capítulo 12 de Apocalipsis que dice: la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo los pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Está embarazada y grita de dolor porque llegó su tiempo de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme monstruo rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cabezas lleva 7 coronas y con la cola barre 1/3 de las estrellas del cielo, precipitándolas a la tierra. El monstruo se detuvo delante de la mujer que da luz para devorar a su hijo en cuanto nazca. Y la mujer dio a luz un hijo varón que debe gobernar todas las naciones con vara de hierro. Pero el niño fue arrebatado y llevado ante Dios y ante su trono, mientras que la mujer huía al desierto, donde tiene el refugio que Dios le ha preparado. Ahí la alimentarán durante 1260 días. En este momento empezó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el monstruo. El monstruo se defendía apoyado por sus ángeles, pero no pudieron resistir y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Echaron pues al enorme monstruo, a la serpiente antigua, al diablo o Satanás, como lo llaman, al seductor del mundo entero. Lo echaron a la tierra y a sus ángeles con él. Entonces resonó en el cielo un griterío inmenso. Ya llegó la liberación por el poder de Dios. Reina nuestro Dios y su Cristo manda. Fue arrojado el que acusaba a nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba ante nuestro Dios. Mas ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la valentía con que lo proclamaron, ya que despreciaron su vida hasta sacrificarla por él. Por eso, alégrense los cielos y ustedes que viven en ellos.
Ay de ustedes, tierras y mares, porque el diablo ha bajado a ustedes temblando de furor al saber que sus días están contados. Y qué casualidad que pasa un auto y retiemblan las ventanas de mi casa. ¿Sí lo oyeron? En fin, al verse arrojado a la tierra, el monstruo se lanzó en persecución de la mujer que había dado a luz al varón, pero a la mujer le dieron las dos alas del águila grande para que volara al desierto, al refugio, en que, lejos de la serpiente, debe ser mantenida por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces la serpiente vomitó detrás de la mujer, como un río de agua para que la arrastrara. Pero la tierra vino en socorro de la mujer, abrió la boca y se tragó el río vomitado por el monstruo. Entonces el monstruo se enfureció contra la mujer y él fue a hacer la guerra a sus demás hijos, es decir, a los que guardan los mandatos de Dios y tienen el mensaje de Jesús, y se quedó a orillas del mar. Esto es lo que dice el Apocalipsis. En tanto, vemos lo que habla sobre la caída del mal, pero también tenemos otro capítulo que es Isaías 14 y que dice: ¿Cómo caíste, estrella brillante? Cuando Yahvé te libere de tus padecimientos, de tus inquietudes y de la dura esclavitud a la que estabas sometido, pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia. ¿Cómo ha terminado el tirano y acabado su arrogancia? Yahvé ha roto el palo de los malvados, el bastón de los opresores, que les pegaba a los pueblos con rabia, y los oprimía con furia a las naciones, persiguiéndolas sin descanso. La tierra está ahora tranquila y quieta y retumban las aclamaciones. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran, diciendo: desde que estás en la tumba, ninguno sube a cortarnos. Bajo la tierra, los muertos se agitan por ti para salirte al encuentro. Se despiertan las sombras de todos los grandes de la tierra y se levantan de sus tronos los reyes de los pueblos. Todos se dirigen a ti a una sola voz y te dicen: tú también has sido tirado al suelo y ahora eres igual a nosotros. Tú, tu esplendor, junto al sonido de tus arpas, han sido lanzados al lugar a donde van los muertos. Tienes gusanos para tu cama y para cubrirte lombrices. ¿Cómo caíste del cielo, estrella brillante, hijo de la aurora? ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? En tu corazón decías: subiré hasta el cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses, allá donde el norte se termina. Subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al Altísimo. Mas, ¡ay!, has caído en las honduras del abismo, en el lugar a donde van los muertos. Los que te ven se fijan en ti y dicen al verte: este es el lugar que espantaba a la tierra, este es el hombre que espantaba a la tierra, que hacía temblar a los reinos, que convertía al mundo en un desierto, que destruía las ciudades y nunca abría la cárcel a sus presos. Todos los reyes de las naciones, todos reposan con honor, cada uno en su tumba, pero tú has sido arrojado lejos de tu sepulcro, como una basura que molesta, como un cadáver pisoteado, cubierto de gente masacrada, de degollados por la espada, depositados en la fosa común. No tendrás la sepultura de los reyes, porque has desolado tu tierra y asesinado a tu pueblo. Nadie en adelante se acordará de la descendencia de los malhechores. En este pasaje del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, San Jerónimo nos dice que en realidad ese pasaje hace una alusión a la caída de Lucifer. Bueno,
en la figura del rey de Babilonia. Así es como está y así es como muchos pues van atando cabos también sobre lo que fue este misterioso pasaje de la historia humana y también divina. Pero en fin, mis estimados felinos nocturnos, pues aunque esto es parte de la saga de enigmas del ocultismo, pues hasta aquí lo dejamos por ahora, solamente di una pequeña introducción de lo que vamos a ver. El capítulo puede ser muy grande o puede ser chico, yo iré en paz, yo iré en orden e iremos acabando poco a poco con esta saga. Vamos a seguir después con lo que son las historias fantasmagóricas y otras historias más. Este fue también un breve descanso de esas historias y pues les deseo muy buenas noches, que Dios los acompañe. Eso es todo, nos despedimos, Tigresa, la sombra felina nocturna y yo, Eric León Gato Sairet, sigamos adelante, hasta luego.